Conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Por favor, presentar sus nombres y medios en cada pregunta. Primera pregunta, Freddy Gala, Tigo Sports. Hola, profe, buenas noches. Guaraní ganó, demostró contundencia, alcanzó la punta, todo redondito. Seguramente el debe que se puede encontrar, seguramente la lesión que sufrió Mario López, pero es de esos partidos que uno arranca y termina muy tranquilo. Y quiero preguntarte, cuando antes del juego, cuando ya están calentando los jugadores y antes de ingresar a la cancha, ¿se enteraron de que el puntero se frenó y que estaba la mesa servida para tomar la punta, algo que es muy importante para el equipo? La verdad que fue un gran partido de los futbolistas, con la posibilidad de abrir el marcador en forma temprana de una detenida, pero el equipo siguió insistiendo con convicción, buscando la forma de poder seguir en el gran juego y poder ampliar la diferencia, cuestión que después pudo venir ese segundo gol, que nos dio también otra fortaleza más para continuar en el mismo. Sinceramente, sí sabíamos los resultados, pero nosotros sabemos de que esto es muy largo, de que tenemos que ganar o intentar ganar, que esa es el objetivo que siempre tenemos en fecha tras fecha. Era importante sumar de a 3, posicionarnos en la tabla de posiciones en buena forma y poder acrecentar el acumulativo, que también es importante. La búsqueda del jugar y del dejar todo por esta camiseta, y como siempre les digo, es un equipo que tiene dinámica, que tiene juego y que es muy solidario, y eso lo hace relevante y eso a mí me da mucha felicidad. Así que bueno, que lo disfruten mucho los futbolistas, que lo disfruten mucho con la familia. Ser puntero no es cosa de todos los días, y hoy estamos en ese lugar, así que esperemos poder defenderlo y hacerle honor al mismo para seguir con la misma entrega en los partidos que vienen. Profe, Dani Troche, Radio Primero de Marzo. Profe, ¿qué le hace a este equipo suyo tan contundente, tan efectivo, cosa que no se lograba anteriormente? Y le quiero agregar, no sé si estoy equivocado en realidad, porque tengo que revisar bien. Desde el torneo pasado, Guaraní no aprovechaba una situación real para agarrar la punta de manera solitaria o compartida. Hoy Guaraní logró eso, era un estigma a lo mejor que tenía este grupo. Lo primero, ¿qué le hace a este equipo jugar como está jugando? Y lo segundo es aprovechar por fin esa oportunidad de agarrar la punta, por más de que todavía queda mucho por jugarse en el torneo, profe. Tenemos un grupo de jugadores que son futbolistas que dejan todo en cada sesión de entrenamiento. Hay veces que debemos cortarlos con anterioridad porque las cargas están elevadas, y después pueden expresar el juego, pueden aprovechar de su talento, de capacidad técnica que tienen, pueden aprovechar de las sociedades que se arman a partir de los grandes movimientos de desmarque que hacen y que realizan y que ejecutan. Y además es un equipo solidario. A veces le digo que hay momentos que tal vez nuestro número 9 tiene que trabajar como volante y regresar a defender por una situación que lo requiere el juego, porque se ha dado de esa manera. Más allá que Iván en este caso ha jugado de volante en su formación, pero cualquiera que le toque ser el 9 del equipo tiene que dar ese trabajo solidario, como lo puede hacer cualquier extremo también. Valoro mucho, rescato mucho lo que hacen, tienen un gran grupo humano, rescato mucho también el staff, la dirigencia, la dirección deportiva del club, que están siempre en la búsqueda de crecer en el día a día, y esperemos que podamos disfrutar de este momento, pero sin relajarnos y saber de que fecha tras fecha hay que ir acumulando la mayor cantidad de puntos posible para poder seguir compitiendo en este torneo. Considero de que debemos seguir en este mismo certamen de la misma manera, entregándonos y corrigiéndonos en el día a día, creciendo como equipo y disfrutando del grupo humano que lo han formado los futbolistas en ese vestuario tan sano y tan puro,
que para mí es otra cuestión que es relevante. Como les dije recién, hay veces que uno tiene que tomar decisiones con la razón, porque con el corazón le duele a veces dejar a algún futbolista que se entrega al 100% en el entrenamiento y no tenés el lugar o el espacio para ubicarlo en el equipo. Y ellos saben sostener y aguantar y estar preparados para el día que les toque ingresar, así que valoro todo, hay que disfrutar, pero hay que pensar en que el trabajo continúa, el torneo continúa, con la misma humildad, con la misma capacidad de entrega en cada sesión de entrenamiento y con la capacidad de entrega absoluta el día del partido. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Agustín Benítez de Radio 1. Quiero insistir con esto. ¿Por dónde pasa este buen momento de Guaraní? Y lo otro, Fabián Fernández, ¿ya está en condiciones para retornar el siguiente partido o aún falta todavía? Bueno, en resumen, el equipo se entrega en cada sesión de entrenamiento y se entrega en los partidos de la misma manera. Asumen responsabilidades tácticas para defender un modelo de juego, para expresarlo en cancha el modelo de juego, y asumen roles solidarios, a veces cumpliendo funciones de compañeros que son necesarias para estructurar un bloque de ataque o un bloque de defensa. Con respecto a Ferfer, está en trabajo de evolución todavía con fisio y en la adaptación de campo. No está en condiciones todavía de sumarse al entrenamiento propiamente dicho del equipo. Le demandará un par de días más para culminar con esa etapa, que está en la etapa 2 de su recuperación, y cuando esté en condiciones obviamente tendrá que estar en estado de forma deportiva para sumarse al grupo y ser partícipe de los partidos como lo venía haciendo. Víctor, buenas noches. Alora Ponte para Universo 970. Estaba por terminar la primera rueda del torneo Clausura y a medida que fue pasando el tiempo, por ejemplo, cayó Paul Riveros, apareció Saracho, cayó Maidana porque estaba con la selección sub-20, apareció Servín de lateral izquierdo, Luis Martínez cayó, aparece Aldo Maíz, cae Ferfer, aparece John Jairo Sánchez. ¿Esto habla del compromiso y la responsabilidad que tiene el grupo, el plantel completo en pos del objetivo, profe? Sí, tienen un gran compromiso. Y como siempre hablamos con los futbolistas, el futbolista no sabe cuándo le va a tocar a veces. Lo que sí debe estar preparado y entrenado para saltar al campo, defender la camiseta con mucho fervor y asumir responsabilidades de compañeros que por ahí les ha tocado salir. Nosotros con la salida de Ferfer se nos fueron 3 goles y 5 asistencias. Y apareció John Jairo convirtiendo goles y trabajando en la misma forma que Ferfer, y así con todos los demás. Me pone muy contento que lo puedan hacer así, que lo puedan tomar de esa manera, que sean grandes profesionales y que defiendan a esta institución en la cual estamos, que también tiene una gran historia. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué nos puede decir sobre Derlis Rodríguez? Porque acá en Guaraní y bajo su comando en particular, lo vemos mucho más suelto, a diferencia de lo que era el desempeño en su equipo inmediatamente anterior. Hace lujos de repente, en jugadas individuales, esto por supuesto provechosas para el equipo, y hoy incluso instalado en la cima de la tabla de goleadores. ¿Qué nos puede hablar sobre él? ¿Qué conversa con él día a día como para que tenga esta performance alta en cada partido? Bueno, Derlis lo conozco de cuando jugaba en Tacuarí. Ya me había llamado la atención su forma de jugar. Consideraba un futbolista de proyección. Nosotros con él hemos hablado mucho sobre el modelo de juego, sobre el saber aprovechar sus características. Él no es un extremo que va a correr bien abierto y va a explotar su velocidad. Él es un futbolista de buena gambeta y de buen juego asociado. Entonces buscamos darle esa libertad y esa posibilidad que él pueda crear y llegar a gol, a zona de definición en la misma manera. Y la verdad que estamos pudiendo aprovechar su juego y el equipo también estaba dándole
sus características y condiciones para que él pueda también explotarse. Así que estamos muy conformes, estamos muy contentos, lo conocemos mucho. Esto es la ventaja de a veces conocer mucho el país, de estar viviendo hace mucho tiempo, de sentirse uno más de esta sociedad, y eso nos brindó la oportunidad de conocerlo muy bien a Derlis. Profesor, Abraham Acosta para la gran jugada Roca Poñaduti. ¿Qué mensaje se le puede dar al hincha de Guaraní que está muy ilusionado con este momento, con este equipo, y que hoy estuvo presente en gran cantidad? El mensaje es lo que transmiten los futbolistas de adentro del campo, es brindarse al 100%, con virtudes y con defectos, como siempre digo. No siempre que se gana no se ha cometido error, seguramente hemos cometido algún error en el partido, pero eso sucede en todos los partidos. Pero bueno, la ilusión es del hincha, es del grupo, es del dirigente, de todos juntos. Siempre digo, uno no puede ponerse acá adelante y decir que vamos a ser los campeones del torneo, porque estaríamos faltando la verdad y faltándole el respeto a todas las instituciones que lo están compitiendo. Pero sí podemos garantizar de que vamos a tener una máxima entrega, vamos a dejar la vida en cada situación y en cada acción que el juego nos exige, y obviamente en cada entrenamiento para crecer y mejorar. Eso lo vamos a hacer muy responsable de dejar el máximo, y ojalá que ese dejar el máximo nos permita lograr algo importante. Buenas noches, profesor. Finalmente, haciendo un paréntesis de este compromiso, este mediodía salió la lista de los citados de los jugadores sub-20. Intensamente esta semana estarán trabajando en vista del Mundial. Hay varios chicos del plantel principal convocados para activar en ese selectivo, vamos a decir. ¿Qué le genera esa convocatoria de los jugadores del club? Y si eventualmente se confirma su convocatoria, seguramente buscando alternativas para engrosar su plantilla, ¿verdad? Sí, hemos recibido la convocatoria de 5 futbolistas. Los 5 futbolistas están participando activamente con nosotros, algunos en el equipo titular y otros saltando desde la banca. Seguramente hemos utilizado a los 5 han ingresado a cancha a jugar. Además tenemos también la salida de Mansur, que es el 6º futbolista que perdemos en esta convocatoria, en este combo. Va a ser algo muy complejo y muy difícil de poder reemplazarlo a todos, porque tenemos un plantel muy justo, de 28 jugadores, y estamos hablando de que 6 son salidas, más algunos que tenemos en etapa de recuperación. Así que intentaremos trabajar, intentaremos encontrar los futbolistas que tengan que reemplazarlos, y a partir de ahí competir en la fecha que viene, que será contra el Luqueño.